Bueno, agradezco a Ediciones y a Marcelino Bisbal, al equipo, a Sofía Bendaño por esta entrevista, o más que todo un informe que vamos a presentar de la producción académica del Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuál es la razón de ser de un instituto de investigaciones de la comunicación y de cualquier instituto que exista en el país? Es producir conocimiento, hacerlo visible, hacer transferencia de ese conocimiento, dialogar en torno a ese conocimiento y establecer sinergia con universidades privadas y públicas, y sobre todo al interno, que es la insistencia que yo he tenido desde el comienzo de mi gestión, en el año 2018, que es establecer un vínculo natural, dialógico, cooperativo con las escuelas de comunicación de Caracas y Guayana, y además con los programas de posgrado en comunicación, sobre todo con la maestría, la especialización y el doctorado en comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento, que se diseñó desde el Instituto de Investigaciones de la Comunicación y que está desarrollándose actualmente como una propuesta de cuarto nivel muy importante para el país. Esto lo digo de entrada, porque no podría yo bajo ninguna circunstancia hacer una referencia general de esta producción académica, que creo que desde el 18 para acá llevamos como unos 15 libros o 16, aspecto que me parece realmente sorprendente dentro de esta sociedad que estamos viviendo, pero muy loable gracias al apoyo de la Universidad Católica y de Ediciones, porque esta producción no está desligada del quehacer investigativo de los profesores que hacen vida en el Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación, el IDICI, como es su acrónimo con el cual nosotros identificamos a esta dependencia, a esta entidad académica. Buenos días, mi nombre es Agribalca Canelón y soy investigadora asociada del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Información de la Universidad Católica Andrés Bello y IDICI UCAP. Mi línea de investigación pues es la línea de comunicación organizacional, básicamente la línea que tiene como foco el estudio del diálogo, las interacciones y las relaciones que tienen lugar a lo interno de las organizaciones, y hablamos concretamente aquí de los colaboradores e integrantes de la plantilla, los empleados propiamente de las organizaciones, y pues las relaciones y el diálogo que sostienen las organizaciones con otras organizaciones y particularmente con el entorno que la rodea como sistema, ¿no? Y por supuesto una comunicación que se fundamenta justamente en el diálogo y en la interacción entre las personas, pero no menos una comunicación también fundada en la mediación propia de los instrumentos pues tecnológicos. Y en el caso pues del trabajo concreto de esta línea de investigación y sus productos, particularmente tratándose del año pasado, el 2025, pues tenemos el gusto, ¿no? y el honor, me atrevo a decir, de contar con el libro Comunicación Estratégica para Organizaciones Inteligentes. Un libro que pues se inscribe pues en lo que ha sido el esfuerzo sostenido desde el año 2018, en particular por el profesor doctor Gustavo Hernández Díaz, director del IDICI UCAP, en el marco, digamos, de la política de producción bibliográfica, tanto de libros como de manuales que vengan a nutrir, a fortalecer y a robustecer, digamos, tanto líneas de investigación como también lo que es el desarrollo de la docencia propiamente dicha. Y es un libro que, digamos, echábamos en falta. Y digo echábamos en falta porque generalmente la línea de comunicación organizacional quizás es la menos trabajada en términos de investigación y propiamente de reflexión. Es una línea que dentro de lo que es la investigación de la comunicación social es una línea más, digamos, o es una actividad
actividad mucho más profesionalizante y casi pues todos los egresados que optan por esa ruta pues se quedan precisamente o desarrollan su carrera profesional en el ámbito profesional. Pero yo siempre suelo decir que somos como una suerte de rara avis quienes optamos, ¿no?, por la vía académica más allá de la docencia y nos dedicamos precisamente a la investigación y a la reflexión en torno a esta línea y estudio de la comunicación en las organizaciones, de las organizaciones y para las organizaciones. Y precisamente pensando en ello y echando en falta una producción, y además una producción actualizada, ¿no?, y dedicada precisamente pues para, en principio, para el público académico y de investigación y no menos el profesional en Venezuela, pero pensándolo también en el marco de Iberoamérica, nació este libro que felizmente vio la luz en 2025, Comunicación Estratégica para Organizaciones Inteligentes. Muchas gracias a EB Ediciones por esta oportunidad. Desde el IDICI desarrollo la línea de Comunicación para la Democracia y Libertad de Expresión. A partir de allí he desarrollado desde hace 6 años la coordinación del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, un proyecto coordinado entre la Sociedad Interamericana de Prensa y la Universidad Católica Andrés Bello, que tiene impacto en 22 naciones del hemisferio. Este proyecto ha permitido medir ciudadanía informada, medir todas las políticas institucionales en materia de libertad de expresión y de prensa de los gobiernos de 22 países. Este año serán 23 porque incluiremos a Haití. Adicionalmente, el año pasado obtuve el segundo lugar en los premios de investigación y docencia con un libro también del IDICI llamado Más de 100 años de silencio, la censura en Venezuela de los siglos XX y XXI. Fue una investigación con más de 500 referencias que estuvo destinada a demostrar que lamentablemente en Venezuela el fenómeno de la censura está instituido desde hace muchísimo tiempo, aunque admite el texto que en los últimos 26 años ha habido un acrecentamiento de este fenómeno, debido a algunas políticas de restricción en materia de libertad ciudadana. Además de esto, he desarrollado una línea de investigación sobre desinformación, siendo fundador del Observatorio Venezolano de Fake News. Adicional a esto, he sido como colaborador de la revista Comunicación, liderada por Marcelino Bisbal, con la cual he publicado algunos artículos sobre desinformación, comunicación y política y comunicación y democracia. Buenos días, reciban todos un cordial saludo. A continuación pasamos a presentar algunas de las producciones intelectuales que se han desarrollado en el marco de la línea de investigación de comunicación organizacional y gestión del conocimiento en las organizaciones. Asimismo, vamos a ver una de las producciones intelectuales que se ha desarrollado en la línea de investigación de comunicación para el desarrollo en la sociedad del conocimiento. En ese sentido, presentamos el primer texto que tiene que ver con la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Básicamente, este es un libro que pone de manifiesto cómo se llevan a cabo los procesos comunicativos dentro del marco de los contextos de emergencia y crisis humanitaria. Todo lo que tiene que ver con los contextos de emergencia humanitaria, cómo la comunicación sirve como una herramienta para tratar de mitigar cada una de esas vicisitudes. Este libro fue editado y coordinado por la profesora Carmen América Figne, el profesor Gustavo Hernández Díaz y mi persona, Jesús Lovera Torres. Fue un trabajo en sinergia que se desarrolló a través de 2 líneas de investigación del Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación. En este caso, la línea de investigación de comunicación estratégica y la línea de sociedad del conocimiento. Tal cual como les expresé, en este texto se reúnen una serie de autores que no solamente tienen que ver con el ámbito de la academia, sino también con las organizaciones nacionales gubernamentales. Todos esos espacios que se encargan de buscar y de prestar ayuda para esas personas que la requieren. Este es un libro único en su estilo, en virtud que se toca una temática que poco
es trabajada en el ámbito de la academia, que tiene que ver con esas organizaciones gubernamentales y sobre todo en esos contextos de emergencia y crisis. Aquí podemos encontrar investigaciones que se llevaron a cabo durante la guerra de Rusia con Ucrania, durante la guerra de Israel con Palestina, durante el tiempo de pandemia en el COVID-19, en donde la comunicación representa esa herramienta por excelencia que permite mitigar cada una de esas vicisitudes. Por otro lado, tenemos una de las últimas producciones intelectuales desarrolladas en el instituto, que tiene que ver con comprender la comunicación en la sociedad del conocimiento. Este pequeño libro viene a ser un manual que ha sido desarrollado especialmente para el doctorado en comunicaciones en la sociedad del conocimiento. Aquí se pone de manifiesto un breve resumen de cada uno de los propósitos que se enmarcan en las asignaturas, tanto teóricas, prácticas y seminarios que se dictan en este doctorado. Básicamente este libro sirve para poder entender cómo en ese contexto de la sociedad del conocimiento las tecnologías y el avance científico y tecnológico han generado un impacto sin precedentes en la sociedad. Poder entender cómo la comunicación se utiliza hoy en día no solamente como un proceso, sino también como una herramienta que permite transmitir una información a través de diferentes recursos tecnológicos. También hablamos un poco en este texto sobre el régimen jurídico, cómo las diversas leyes, tanto en el contexto venezolano como a nivel internacional, han cambiado sobre la base de ese crecimiento científico y tecnológico. Para culminar, desde el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación nos sentimos sumamente orgullosos por todos estos productos intelectuales que se han creado desde nuestras líneas de investigación, y esto pone de manifiesto el arduo trabajo que los investigadores hemos venido desarrollando con constancia, con esmero y con esfuerzo, y que además representan productos que han sido desarrollados para la comunidad, no solamente para transmitir una información, sino también para poder crear nuevos contextos que permitan un crecimiento en esta Venezuela.